Hola, Patricia Suñer, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Dónde está? Y acá estamos, ya la sala Spinetta de la Feria Municipal del Libro de La Matanza es como nuestra segunda casa. Sí, ya, ¿no? Toda una semana intensa. Sí. La veo con un libro en la mano. Acá estoy con el libro de El Muertito de... Hemingway. Acá está. Ahí está, el autor hablando en off. Ahí está, José María Gatti, acá lo tenemos. ¿Lo mostramos? Ahora, sí, por supuesto. Ah, acá está. Ahora muy bien, ¿qué tal? Ahora se ¿Cómo anda? Sí. ¿Qué tal, José María? Bien. Por medio de taller, ¿verdad? Digamos eso también. Sí, la editorial es Taller Ediciones. Cuéntenos algo. Hemingway es uno de los grandes escritores norteamericanos que forma parte de los mejores textos del siglo XX. Forma parte de lo que se llamó la generación perdida, esa generación que se escapó un poco después de la crisis económica de 1920, 1930 y que se trasladó prácticamente a Europa, que se fueron a París fundamentalmente. Hemingway, quizás de todo ese grupo, sea el que más resaltó, porque evidentemente él tenía una vida bastante pública, hacía todas las cosas propias para hacerse conocer. Dicen que el 70% de las cosas de él era verdad y el 30% era mentira, y él se encargaba de que ese 30% se difundiera, con lo cual simbolizó una etapa de su vida muy intensa. Este libro es la última etapa de él, arranca en el 55. Sí. Arranca en el 55 y termina con la vida, o sea, cuando él se suicida, y después la segunda parte del libro es su viuda, que es la cuarta esposa, que hace todo el pasaje, el relato. Sí, por eso digo, tenía una cuarta esposa legal, ¿no? Entre el camino había otras también. Era intenso. Era de una vida intensa. Sí. Así que bueno. Esa es la historia un poco. Y trata esto en una anécdota en especial. Sí, es Hemingway vivió toda su vida, digamos toda gran parte de vida en Cuba, y el otro lugar de América que frecuentó fue Perú. Y ahí es el tema donde se resalta que está en la caleta de Cabo Blanco, porque él era un gran pescador y lo que quería o pretendía era pescar el marlín gigante, que es un pez que ustedes lo van a tener identificados, ese que tiene esa púa tan... sí. Bueno, sí, es verdad. Quería lograr el marlín gigante, por lo tanto se había puesto ahí, pero lamentablemente no lo pescó y bueno. Y la historia del muertito, si las cuento, no van a comprender. No. Queda ahí nada más. Bueno, luego de esta pequeña nota va a hablar en abundancia en la presentación José María Gatti de su libro El Muertito de Hemingway. Ahí está, muy bien. Hemingway. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos, no se vayan y vean la presentación completa del libro de José María Gatti. Bueno, muy bien. 30.000 veces literatura. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación de José María Gatti. Sí, va a presentar la novela del Muertito de Hemingway. José María Gatti es escritor, sí, con una gran trayectoria, no es su primer libro. Ya en este caso nos va a comentar un poquito de él, cuál es su trayectoria y todo lo que fue trabajando a lo largo de los diferentes libros que fue haciendo. En esta oportunidad presenta El Muertito acá. Ya fue presentado en la Biblioteca Nacional, sí, fue su primera presentación.
Y bueno, en diferentes eventos, tanto viene de Córdoba, así que bueno, nos va a comentar un poquito. Mi nombre es Janina Arreo, soy directora editorial de Taller Ediciones, es la editorial que ha publicado a José, y editora, trabajé con él en todo lo que fue el proceso de la obra. Como ven, tiene un círculo en violeta el libro, es que ya va la segunda edición, ¿sí? Así que eso quiere decir que la primera se agotó y así que ya estamos por la segunda. En menos de un mes de haber salido el libro, en ese momento ya tiene más o menos 3 meses de haber salido. Se presentó el 1 de julio el libro. Bueno, José, en tus manos, un fuerte aplauso para José. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, en principio agradecer a Talier el hecho de estar acá en la Feria del Libro, a la Feria del Libro, o sea, a este espacio muy lindo. Pueden entrar, que vamos a hablar un poquito de lo que... Si no les gusta se van y si no se quedan. No hay problema. A ver, como les decía, les quiero agradecer por estar acá en la Feria del Libro y fundamentalmente para ser difusor de Ernest Hemingway. Tal vez ustedes no lo conozcan, o algunos lo conozcan pero no lo conozcan demasiado. La idea es difundir un poco a este escritor, que es premio Nobel, premio Nobel en 1955. Antes había ganado otros premios en Estados Unidos, pero la característica que tiene Hemingway es que fue uno de los primeros escritores que hizo de su vida privada la vida pública. Hoy para nosotros sabemos que cualquiera de los escritores o cualquiera de los actores o cualquiera de los personas que tienen de alguna forma un poco de difusión, lo primero que hacen es exponerse, ¿no? Debido a lo que puede hacer Facebook, debido a lo que sea Instagram, y es a veces más conocido por esas redes sociales que por la propia realidad de su vida. Pensemos que estamos hablando ya más de 60 años atrás, donde había cierta forma, un modo de inquietud, donde el escritor no era el escritor que se sienta como me puedo sentar yo, puede hablar en forma totalmente abierta. Generalmente el escritor era la persona que estaba arriba, inalcanzable, y que parecía que solamente se lo conocía, y en algunos casos solo se lo conocía por los libros. O sea, y cruzarse en la calle con un escritor, además de difícil, nadie se atrevía a hablar. Hemingway lo que plantea desde su estética, porque es uno de los primeros escritores que deja ese ropaje tan serio que tenían los escritores, comienza a tener una estética muy diferente, y fundamentalmente porque, entre otras cosas, era una persona que le gustaba tener algunos vicios importantes, como era la pesca, la bebida, las mujeres. No era el escritor sentado a su máquina de escribir, sino que salía a la calle. Si ustedes se inquietan y quieren buscar un poco más, van a ver que es tratado a veces como alcohólico. Digamos que en algún momento la bebida significó algo para él. En cuanto a las mujeres, acá la periodista, cuando le dije que había tenido 4 esposas, me dijo 4. Dije 4 las oficiales. En el medio estaban otra serie de mujeres. Y en algunos casos incluso las esposas lo sabían, pero bueno, la historia hipócrita de la sociedad decía, yo soy. Era una persona, como les digo, que le encantaba la pesca, a punto de dejar cualquier cosa por irse a una salida a la pesca. Pero no era el pescador de la cañita que está en una playa a ver si pica un pececito. Hemingway era
pescador profesional. Incluso hay documentos y cuentos de él donde habla cómo pescar determinados peces, qué tipo de anzuelos hay que usar, cuáles son las carnadas. O sea, que era un verdadero personaje ligado a ese métier. De la vida de él, y acá es a lo mejor lo que a ustedes les interesa, porque es el chismerío de la vida, a todos nos gusta saber si se limpiaba los ojos así, si se rascaba la cabeza. Bueno, Hemingway nace en el seno de una familia, lo que es una familia victoriana. Para decir lo que es una familia victoriana, es esas familias duras, de religión, muy ligado a la cultura evangélica, donde el hombre era el superpoderoso, la mujer era la sometida y los hijos tenían que, de alguna manera, estar irradiados por esa forma. Tiene una particularidad la infancia de Hemingway. Hasta los 6 años, la madre lo viste como una mujercita, porque en el cuadro que tenía familiar, y dada la característica de cómo era su estructura, no quería mucho a los varoncitos, y lo viste con el flequillo típico, aparecen las fotos de él con su flequillito, y de otra manera también con ropa de mujer, lo cual cuando ya después pasan ciertos años y se habla de una bisexualidad de Hemingway, algunos de una homosexualidad, digamos que bueno, está en el poste, le pega ahí, ¿no? Hoy para nosotros este tipo de cosas no tiene ningún sentido. Cada vez avanzamos más y cada vez salen más la gente del placar, ¿no es cierto? Estamos todos los días. Y no nos asombra. Pero estamos hablando 60 años atrás, 70, donde esto era realmente, había que taparlo. Como les decía, lo vistieron de esa manera, por el lado. A su vez, la familia, que era, como les conté, profundamente religiosa, pretendía que él fuera un pastor evangélico. Su madre lo había sostenido de alguna forma con un criterio muy, muy extraño, sobre todo que tenía un poder casi digamos, absoluto, y entre las cosas que decía, que él no tenía que conocer mujeres, le decía que tenía que llegar con cierta virginidad o la virginidad hasta que se casara, que mientras tanto la tenía que amar a ella porque ella era la mujer, y que tenía que seguir fiel a esa mujer cuando se casara toda la vida. Se dan cuenta que lo que le conté previamente en nada le hizo caso, ¿no? Su padre, que era un médico muy conocido, lo acercó desde muy niño a todo lo que fuera terrible, y el caso más importante era que decía que la muerte tenía que uno vivirla casi diariamente. Claro, él era médico, pero un chico de 8, 9, 10 años no lo era. Entonces, ¿qué se planteaba? Que lo llevaba o lo acompañaba al padre, y el padre lo obligaba a que lo acompañara a todas las prácticas médicas que él hacía, lo cual Hemingway creció con un valor de la vida y de la muerte muy especial. Por eso, cuando a veces uno lee sus páginas, se da cuenta que en sus páginas de guerra o en sus páginas de comentarios y crónicas, el muerto que aparece y él hace el relato es algo natural, no tiene para él mucho que hacer. Es un excelente alumno de la primaria. Cuando termina su ciclo intermedio, toma la lógica decisión: si se queda en ese seno familiar, muy poco iba a suceder.
Así que lo que hace es escaparse. Incluso le dice a un tío, un famoso tío que él tiene, que la única forma de él de liberarse es yéndose del grupo familiar. Y el tío lo entiende oportuno. Y Hemingway ahí aparece como la oveja negra de la familia, porque todo era sometimiento, y él queda simplemente como un rebelde. Pero a partir de ahí comienza el verdadero Ernest, el verdadero Hemingway. ¿Qué es lo que pasa? Se alista como soldado para la Primera Guerra, no lo aceptan, y entonces, como él quería estar en esa cosa con la guerra, lo que hace es transformarse en enfermero. Y ahí es donde está su realidad, cómo se va encarando su vida. Después de eso, entonces va a comenzar la otra etapa de él, que va a ser la de periodista, la de un consagrado periodista, y finalmente, como en un momento les dije al principio, en 1930 él ya se ubica dentro del grupo de escritores que deja definitivamente su país y se va a Francia a probar fortuna. Ya por ese momento se había casado con su primera esposa. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Es que ese rebelde comienza a vivir la libertad que necesitaba. Y también comienza a vivir las aventuras de una París que obviamente era champán, noche, mujeres, vicios y todo lo que le encantaba a él. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Bueno, él comienza su carrera literaria y no iba a parar hasta prácticamente 4 años antes de su muerte, cuando Hemingway logra tener el premio Nobel con un libro que se lo recomiendo también para los chicos cuando tengan una importante lectura, cuando quieran iniciarlo, porque es un libro de una enorme fe. El viejo y el mar. El viejo y el mar. Es una historia apasionante de un pescador al que no le reconocen, es un hombre ya grande, acabado, y él lo único que quiere lograr hacer es demostrarle a todos el valor de lo que puede, y entonces se larga al mar con su embarcación para pescar un marlín, que era uno de los peces más importantes de ese lugar, pero no tiene elementos y lo hace con un espinel muy elemental, y prácticamente va dejando la vida, porque es la lucha del hombre para vencer a esa bestia, que finalmente lo logra, pero tiene la enorme desgracia de que con las arponeadas que le tiene que dar a ese animal atrae a los tiburones, y lo único que logra hacer es llegar a su playa para mostrar a lo que había pescado, ese pez gigante, pero con el esqueleto. El resto se lo habían comido. Estaba la prueba, lo había pescado, pero él no lo pudo mostrar. Esto era un desafío, porque en todo ese proceso él habla permanentemente con Dios, habla sobre su fe, sobre su confianza, su necesidad de ser él. Es un libro muy lindo, o sea que por ese libro a él le otorgan el premio Nobel. Pero bueno, esto es más o menos para que ustedes sepan por qué de esta obra de El muertito de Hemingway. Esto está atravesado con un problema más que nada personal. Cuando uno investiga determinados actores o escritores, a mí me llega la noticia de que la embarcación que había utilizado Ernest Hemingway en una caleta de Perú estaba en el puerto del Callao, en Lima.
Imagínense, es como si yo fuera un apasionado de Riquelme o un apasionado de Messi. Qué buena historia esta, a ver qué pasa. Me conecté con dos amigas escritoras de Perú que tampoco sabían eso, y después de averiguarlo llegamos al chequeo de que efectivamente esa embarcación estaba en el puerto del Callao, en el Yacht Club peruano. Bueno, me conecté con el dueño de la embarcación, que me certificó que sí, que era esa, que él la había comprado en esa caleta y que la había traído a Lima, pero la tenía ahí como una embarcación más, que tenía toda la documentación, y que definitivamente lo que había hecho era que lo iba a usar como una embarcación personal. Sucedió que nos empezamos a entusiasmar y entonces tratamos de formar un grupo. Yo viajé a Perú, nos juntamos varios, lo fuimos a ver a este señor, al dueño, y logramos subirnos a la embarcación y dar una vuelta por todo el puerto del Callao. Puede resultar una pavada para cualquier persona, pero es como que yo le diga, y sí, te vas a sentar en la tribuna al lado de Messi, para dar una idea. A algunas personas es una estupidez, pero para el que está interiorizado. Bueno, y acá comenzó la otra historia. ¿Qué era esta embarcación? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué es lo que había sucedido? Esta embarcación era una embarcación de pesca. Y entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Y acá viene el libro. El único lugar donde Hemingway pasa, el único lugar de América, porque ha vivido en Italia, ha vivido en España, ha vivido en Alemania, ha estado, bueno, en Europa prácticamente en todos lados, obviamente en Estados Unidos, pero él llega a Cuba, se enamora de Cuba, y se enamora de Cuba, lo podemos contar en forma íntima, porque era más barato que Europa. Entonces él prefiere quedarse en Cuba, que tiene todo, y le resultaba mucho más económico. Y ahí logra instalarse, quedarse, y prácticamente está toda su vida ahí, donde pasa más de 30 años. Y el único lugar de América donde no, fuera de Cuba, que pasa una temporada, es en una caleta. Una caleta es una especie de apéndice de playa de pescadores que se llama Cabo Blanco y que queda al norte de Perú, casi con el límite de Ecuador. Una playita que para aquel momento era una playa de pescadores, no había nada. Pero ¿qué sucedía? En esa zona se pescaba el marlín negro, un pez que es muy raro encontrarlo, es un pez de enorme dimensión y que tiene una púa, termina en una especie de púa, que con esa púa es como él se defiende, ¿no? Esa pesca es una pesca muy riesgosa, pero además es un animal que para traerlo uno tiene que estar 4 o 5 horas, o sea que es la lucha de ida y vuelta, y esperando que no se le rompa el cordel, cosa que a veces sucede, tiran y el animal. Bueno, ¿qué es lo que hace este hombre? Se queda en esa instancia, pensando que va a pescar efectivamente ese animal. Se pasa 33 días en esa caleta y no lo pesca, pero se aprovecha en esa instancia para hacer la filmación de una de las películas que más éxito tuvo en los años 50 y 60, que fue precisamente El Viejo y el Mar, cuyo protagonista principal era Spacey Tracy, el actor, que si ustedes lo googlean enseguida lo van a ver, y lo que yo les estoy contando está. Y se aprovechó para escenas fílmicas de esa película,
pero que finalmente no se colocaron. O sea, eso del pez volando y todo, al final no estuvo. Bueno, ahí estuvo 33 días Hemingway, con sus cabronadas, con su forma de decir. Todo esto lo van a encontrar en el libro. Y él va con su cuarta esposa, que es Mary Wells, que era una corresponsal también de guerra, que se habían conocido en Inglaterra, y que bueno, se quedó con él y aguantó al peor de los Hemingway, ¿no? El Hemingway enfermo, el Hemingway enojado y el Hemingway también depresivo, ¿no? Porque a partir del premio Nobel comenzó a tener una vida bastante para adentro, se dedicó mucho más al alcohol. Bueno, tenemos lo de un ser humano. Uno no puede juzgar la obra de una persona por el solo hecho de estas deficiencias, ¿eh? En la mayoría de los casos los escritores siempre tienen alguna cosita también de ese tipo. El libro El Muertito de Hemingway es un libro biohistórico ficcional. ¿Por qué biohistórico? Porque todo lo que está puesto ahí es real. Todo esto sucedió. Todo esto es casi un documento, no del día por día, pero de lo que pasaba. Por eso por una parte está la biografía y por otro lado está lo histórico. Arranca más o menos en el 55, la primera parte, y termina con la muerte de Hemingway. La muerte de Hemingway, que fue por suicidio. Hemingway se suicida porque ya se da cuenta. De todas formas es una familia de suicidas. El padre se había suicidado, el tío se había suicidado, él se suicida y la nieta de Hemingway se suicida. Y bueno, alguno paró la mano, pero es una familia donde parece que el tema de la muerte era bastante claro. Y la segunda parte del libro es ya con la historia de Mary Wells, que es su viuda, que trata de rescatar un poco la memoria de la documentación de él y de su problema, porque cuando ellos viven en Cuba, ellos comienzan a vivir con el gobierno de Fulgencio Batista, y pensemos que en los años 59 aparece Castro, entonces hay un cambio radical. Hemingway, si bien nunca apoyó la revolución, tampoco la despreció. Con Castro se encontró una sola vez en un concurso de pesca, precisamente, y en ese concurso de pesca, ¿quién lo pudo haber ganado? ¿Hemingway o Castro? No me responda, lo ganó Castro, porque si lo ganaba Hemingway la única vez que se encontraron, pero se conocían muy bien uno al otro y sabía cuál era cada una de las cosas. Así que finalmente el libro lo que cuenta es ese periodo en la vida de Ernest Hemingway, la parte final de él. ¿Y por qué El Muertito? Yo no les voy a contar toda la historia, porque si les cuento toda la historia, además de haberlo cansado, si pueden comprarlo, cómprenlo. Como se dice ahora, no vamos a expoliar la obra. Si yo les cuento al final, ¿para qué me lo contaste? Claro. No. Pero El Muertito aparece y atraviesa toda la trama del libro porque es el impedimento que tiene Hemingway en esa caleta para que lo jorobe, lo molesta. Es un muerto, es un chico de 12 años que aparece muerto y que de alguna manera le van a tirar todo el sallo a él, como que él, enojado, lo mató. Y empieza toda una serie de cuestiones que se van revelando, que se van acostando, hasta que, bueno, ya el final no se los voy a contar, pero que tiene que ver con eso. Este libro yo lo escribí con una doble intención.
Y además fue uno de los libros, no es mi primer libro, yo ya tengo 6 libros publicados. Soy investigador hemingwayniano desde 1990. Gracias a Hemingway he viajado a Cuba 3 veces, he estado en Italia, he dado conferencias en Barcelona, en Pamplona, he estado en México, es decir, me ha dado un montón de satisfacciones. Tengo un blog que se llama La Pipa de Hemingway, lleva más de 10 años ese blog, donde hay un montón de historias, novedades sobre el autor. Como les decía, este libro lo escribí con mucho cariño y en poco tiempo, cosa que a veces no está, porque tenía toda la documentación y todo fue importante. Se presentó ya en la Biblioteca Nacional, en el mes de julio, se presentó en Cuba, en el Coloquio Internacional Hemingway, que se hace cada 2 años en La Habana, se presentó en Córdoba, vengo de Córdoba, ayer llegué de Córdoba, en un congreso, en una feria que se llama Córdoba Mata, que tiene que ver con escritores del género policial. Se presenta en octubre en Mar del Plata y el año próximo, en febrero, en la Feria del Libro de La Habana, también lo volvemos a presentar. Es un libro que tiene una característica de que es un lenguaje muy sencillo, porque yo soy periodista, además de psicólogo social, y el lenguaje es muy periodístico, o sea, no es la novela clásica que en 20 páginas cuento lo que puedo contar en una. O sea, el periodista sabe que hay cosas que hay que contarlas bien concretamente. Hemingway también era periodista, por eso su lenguaje era bien corto, ¿no? Y bueno, está a la venta en Taller de Ediciones. Si quieren, yo también tengo acá. Si quieren hacer la pregunta de lo que sea, más allá del libro, no tengo problema en que la hagan. Si quieren conocer algunos chismes más, estoy dispuesto a contarles. Me van a preguntar si era alcohólico, sí, era alcohólico. Me van a preguntar si era bisexual, sí, era bisexual, pero era bisexual hace 60 años atrás. Era golpeador y con un poquito de alcohol era una especie de monzón, ¿no? O sea, se le iba la mano. Y me van a preguntar algo que todos me preguntan: ¿por qué lo elige si tenía todos estos problemas? Bueno, es un ser humano. En última instancia, como les dije antes, separemos la obra del personaje, porque si no vamos a tener que rastrear en un montón de escritores, y una porque es lesbiana, otro porque es borracho, el otro porque... Vos leés la obra, si te gustó o no te gustó, ya está, el resto lo que sigue. ¿Por qué? El muertito es verdad, lo del chico muerto es verdad. Y si no quiero decírselo. Quedé pensando, pero mejor era una parte de mi tío. ¿Por qué me lo preguntaste? Porque pensé que a lo mejor lo había creado usted Bueno, seguirle todo. ahí está, anda por ese lado. Y no me preguntes más, como dice la canción, no me preguntes más. Es una ficción, el muertito es ficcional. El muertito es el nudo de la novela. Igual pegaba con él, ¿no? Porque ya desde los 8 años que veía la muerte, así que... Sí, hay un montón de historias. Les relato una muy sencilla. El padre... Salimos. Debo estar dulce. El padre lo lleva a los 9 años. El padre era médico cirujano, era el típico médico del pueblo que atendía de todos. Lo llaman para un parto de urgencia de madrugada. Se hace esperar, porque el de madrugada no iba a salir.
Es decir, que cuando llega a la atención de su paciente, no tenía la obra social, no había venido nadie. Llegaba ahí y se encontró con la mujer. Pero lo llevó a su hijo, para que vea cómo nacían las personas. 9 años tenía. Entonces lo lleva, obviamente, está la preparación, la ve a la parturienta, y ¿qué sucede? En el momento que está, se da cuenta que no va a venir de parto natural, que va a tener que practicarle algo, una cesárea. No tenía elementos, tenía los elementos para el anestésico, nada. Bueno, procede ahí con una botella de alcohol. Un chico de 9 años estaba ahí. Se da cuenta a qué estaba sometido. Después lo lleva a una estación donde el tren había golpeado a una persona. Entonces Hemingway, la muerte era algo natural. Yo les pido que todo esto que les relato lo pongan en el contexto histórico y en la época, ¿no? O sea, un padre que le hacía rezar el evangelio y lo castigaba con un cepillo si no lo aprendía. Él quería que sea pastor protestante, porque para aquel momento el pastor protestante era una cuestión, además de poder, de economía. Entonces quería que sea pastor, y este era un rebelde que se escapaba de todo eso. Así que bueno. Sentido cuando empezó a vivir la libertad. Eso sería otro tema. Él cuando se escapa, digamos, de la familia, es realmente la persona que distinta, pero no puede evadir todo lo anterior, toda su crianza. Incluso él nunca fue un buen padre con sus hijos, porque la atención de la paternidad era algo, no fue un excelente marido, amaba a su mujer, si se podía escapar, se escapaba. No era el personaje de esa mujer para toda la vida. Cuando se le cruzaron, y se le cruzaron varios, estaba. Después cuando vive en Cuba, bueno, fue un festival en Cuba de todo, de mujeres, de bebidas, no sé yo. Uno cuando está en Cuba dice la palabra Hemingway y de pronto es como si fuera un semidios, lo aman, pero lo aman a la altura, no digo de un Che Guevara, pero lo aman porque les dio, además de darle nombre al país, les dio turismo, y cuando dice la palabra Hemingway todos están. Así que bueno, si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, el aporte a la literatura de Hemingway. ¿Cómo? ¿Habría algún aporte a la literatura en la obra de Hemingway? ¿Qué puede decir en ese aspecto? Miren, ustedes la literatura de Hemingway se basa fundamentalmente en que él cambia la forma del lenguaje. Sale de ese lenguaje bastante barroco que estaba en la época. Cuando digo la palabra barroco, quiere decir que le daban vuelta, estaban. Hemingway va directamente. Uno de los grandes beneficios que tiene, que es un maestro del diálogo. Ustedes cuando leen van a encontrar mucho diálogo. Eso es porque venía del periodismo, evidentemente. La mayoría de los libros de él tienen que ver con personajes que se transforman en héroes. O sea, Por quien doblan las campanas es uno de los libros importantes. Tener y no tener, que habla de todo el circuito de las bebidas en la zona del Golfo. Pero si yo les tengo que recomendar algo para que vean,
es lo que se publica después de la muerte, que lo publica su viuda, y que es París era una fiesta. Esa frase a lo mejor la habrán escuchado, pero es el libro de él donde él relata su estadía en París, sus peleas en París, su forma de ser en París. Y ahí es donde se marca él ese tema. Y un libro que no está muy difundido, pero que hoy sería un bestseller, que se llama El Jardín del Edén, y que es la historia de un escritor joven, él, con una convivencia entre dos lesbianas. Él. O sea, todo lo de Hemingway, ustedes cuando lo lean, es porque lo vivió. Él dice, no se puede escribir de lo que uno no conoce. No te va a inventar que él estuvo en la cima del Kilimanjaro si no estuvo. Él estuvo. Porque eso sí está documentado. Lo que uno también sabe es que muchos de sus amigos y personajes están incluidos con otros nombres en sus novelas. Esta señora rubia que tiene así, me viene bien para el personaje de tal. Entonces a lo mejor era conocida tuya y te sacaba. Y vos decís, ¿pero era yo? No, esta era Catalina Hudson. No, pero sí, no, era Catalina Hudson. Y aquella chica me da perfecto el perfil para la bibliotecaria que yo puse en otro lado. No, pero no es. Y vos te dabas cuenta de que era así. Pero te estudiaba el personaje, por eso mucha de la gente hoy sería tener el personaje sería extraordinario. Yo acabo de venir de Córdoba y un escritor cordobés presentó su libro y presentó el personaje, que es un amigo de él, o sea, y estaba y mostró los videos y el personaje, y uno lee y era el personaje, era el amigo de él, con gorra, con anteojos, y el tipo estaba chocho en una presentación del libro que él era el personaje, y uno decía, bueno, esto es lo que realmente no se ficciona, esto es real, estaba él. Y el otro personaje del libro es un chanta que él conoce. Me voy de tema como para ponerlo, pero sirve para que me... Es un chanta que él conoce en un café donde va a tomar su café a la mañana, y es un tipo que lo conoce, que siempre está con el teléfono y se pone a hablar con él y le consigue cualquier cosa. Entonces el tipo con el teléfono, mira, necesito un repuesto para la cámara y tal. Hola José, sí. Ya, acá estoy con un amigo, necesito tal cosa, tal, así, sí. ¿Cuánto? No, es un amigo, qué sé yo, bla, bla, bla. O he robado, o algo pasa, ¿no? Pero el tipo se lo consigue, listo, ¿cuánto es? Mira, me dijo 2, pero yo te lo digo 1.500. No le dijo eso el tipo, le habrá dicho 400 pesos, pero claro. Me dice, es el típico chanta, pero es lo que yo necesitaba para la novela. Y me pongo a hablar en la mañana y hablo con el dueño y me dice, hace 2 meses que no paga, entonces ¿dónde le está la plata, tipo? Bueno, esa es las historias que uno toma, reales y concretas, para volcarlas en un libro, y que el lector a veces no se da cuenta, pero es así. A mí me pasa con mi blog, que cuando yo empecé a hacer el blog, todo lo atravesaba con Hemingway. O sea, ponía cosas. Y uno de los lectores estaba tan entusiasmado que me dijo, te quiero conocer, te quiero ver, te quiero esto, bla, bla, bla. Ok, listo. Entonces me dice, che, qué mal te llevas con tu esposa. ¿Con qué esposa? Con tu esposa, la que está en el libro. Es ficción, le digo yo. Me estás jodiendo. No, es ficción, le digo. Ah, y tu hija, la que te compra las remeras 2 números más chicos y vos lo tenés que devolver. Es ficción. Pero escúchame, hace
2 años que estoy leyendo, de tu esposa, de tu hija, del amigo de tal, ¿todo mentira? Y lamentablemente sí. Me lo tragué todo. Bueno, esa es la historia de un escritor. Si nosotros no inventamos las historias, no va. Me fui. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Era lógico que se iba a suicidar la persona. Sí, lo había hecho 4 o 5 veces. Está en el libro, la parte final, todos los últimos intentos. Sí, estaba decidido. Sí, pero también puede ser por lo que vivió en la niñez, ¿no? Hay que estar muy preparado para todo eso tan chico y por eso yo creo que se habrá dedicado al alcohol, a todo habrá. El alcohol es una cosa. Pero le daría lo mismo la vida. ¿Cuántos alcohólicos conocés que se suicidan? Es una cosa. No, hay depende. ¿Qué le habrá dado por escribir? Por ser escritor. Él marca una historia. Hemingway es un antes y un después en la literatura. Y ustedes a lo mejor vinieron por X motivo, pero hagan la prueba de preguntar a gente, pregúntenle, ¿vos sabés quién es Hemingway? Y algo va a aparecer. Ese tipo, algo, o no. Pero lo que en realidad es que si de esa generación ustedes le llegan a decir ¿quién es Faulkner? ¿Quién es Don Paso? ¿Quién es Scott Fitzgerald? No, son toda la misma generación. A lo mejor por Scott Fitzgerald, por el Gran Gatsby, que lo sacan, pero no por la realidad. Lo van a sacar por eso. En cambio Hemingway, alguna estética, algo de ahí va a estar. Así que bueno, les agradezco por... pregunta. El libro está 350. Lo pueden comprar allá acá, o del escritor, de la mano del escritor al público, como ustedes quieran. Por ahora está en ese precio. Les agradezco a los pequeños, a la madre, que ha tenido una contemplación. Sí, a vos te agradezco también, por haber escuchado todo, ¿no? Y escuchó atentamente. Y al resto, gracias por estar. Así que bueno, si no lo compran, ya saben un poco más, la historia de ser difusor. Gracias.